Bueno, en este video les voy a explicar de manera muy resumida y muy sencilla en lo que consiste el mecanismo de halogenación, también conocido como reacción en cadena. Bien, este mecanismo consiste en el uso de lo que viene siendo un alcano, que puede ser cíclico o puede ser lineal, también del uso de un halógeno, que en este caso está marcado con X, pero tiene que estar en su estado bimolecular, y puede ser tanto bromo, cloro o yodo. Normalmente en los ejercicios que se manejan en la materia de química orgánica, pues se trabaja con lo que viene siendo bromo y cloro. Esto con una condición que viene siendo el uso de luz ultravioleta o calor. ¿Para qué? Pues para un proceso que se va a explicar más adelante. Y esto lleva a cabo la formación de lo que vienen siendo haluros de alquilo más haluros ácidos. Entonces, este mecanismo consiste en tres pasos. Entonces vamos a ver un ejemplo, que es un ejemplo que normalmente se ve cuando te están enseñando este mecanismo, porque es un ejemplo muy sencillo y que es fácil de entender. Y en este caso vamos a utilizar lo que viene siendo un metano, que va a ser nuestro alcano, más un halógeno en su forma bimolecular, que en este caso vamos a utilizar cloro, y luz ultravioleta o calor. Y esto va a llevar a cabo la formación de lo que viene siendo clorometano más ácido clorhídrico más otro tipo de subproductos que se forman en la reacción. Entonces, la reacción consiste en tres pasos. El primer paso, aunque sea muy obvio, pues se le llama paso de iniciación. Entonces, ¿de qué consiste el primer paso? Bien, iniciación. La iniciación consiste en el uso de lo que viene siendo nuestro halógeno en su estado bimolecular, y este, al entrar en contacto con lo que viene siendo la luz ultravioleta, provoca lo que viene siendo una ruptura de los enlaces, provocando la formación de dos radicales de cloro. Ahora, este proceso siempre se va a llevar a cabo, siempre va a haber este paso de iniciación, siempre se va a formar lo que vienen siendo dos radicales a partir de lo que viene siendo nuestro halógeno. Ahora, el segundo paso se conoce como propagación. ¿Por qué se conoce así? Porque lo que va a hacer es que se va a propagar la formación de otro radical que se conoce como macroradical. Este proviene de lo que viene siendo el metano. ¿Cómo? Pues bueno, tenemos lo que viene siendo el metano en este estado más nuestro radical que se ha formado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cloro abstrae este protón y el electrón se queda en lo que viene siendo el carbono, y esto da la formación de uno de los primeros productos, que no es nuestro producto principal, no es el producto de interés, que es lo que viene siendo el haluro ácido, que en este caso es ácido clorhídrico, más lo que viene siendo el radical, o mejor conocido como macroradical. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que viene siendo nuestro primer producto, que es este, que no es el principal. Ahora, otra cosa que se me pasó a decirle es que la propagación se lleva a cabo en dos pasos. El primero pues es este, que es la formación de lo que viene siendo el ácido clorhídrico y el macroradical. El segundo paso que se lleva a cabo es el ataque de ese macroradical con lo que viene siendo el cloro en su estado bimolecular. Entonces tenemos lo que viene siendo el macroradical más el cloro bimolecular. Lo podemos expresar también de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el radical lo que hace es atacar esta parte del cloro y provoca la salida del otro átomo. Y esto lleva a la formación de nuestro producto de interés, que es el segundo producto, pero es el que en realidad pues nos interesa, que es el clorometano. Y se forma otro radical de cloro. Ahora, existe otro paso que es el tercer paso, que, bueno, déjenme ver si me alcanza para ponerlo aquí. Ok, bien, el tercer paso se conoce como
terminación, que es el paso final que se lleva a cabo. ¿En qué consiste este proceso de terminación? Bueno, como su nombre lo indica, pues es el paso final, y en este, como decimos, bueno, no sé si lo dije, pero la reacción se lleva a cabo en un reactor. En este caso puede ser un matraz Erlenmeyer, supongamos el caso. Entonces, no, la reacción no se lleva a cabo de que uno por uno, sino que todas las moléculas y átomos están interaccionando entre sí constantemente. Entonces, normalmente pues no se tiene todo así de que paso por paso. En el proceso de terminación se llevan a cabo algo que se conoce como reacciones colaterales, que es cuando ya digamos que todo contra todo, ¿no? Entonces, una de las primeras reacciones de terminación viene siendo la de este producto formado con este otro. ¿Qué quiere decir? Que estos radicales van a reaccionar entre sí para formar otra vez lo que viene siendo clorometano, y producen pues clorometano, ¿sí? Otra reacción de terminación viene siendo la del cloro más cloro. ¿Por qué? Porque, pues como lo digo, hay muchas moléculas y átomos de estas especies. Entonces no nada más reaccionan de que específicamente como deben de reaccionar, ¿no? Sino que todo se está llevando a cabo, o sea, todo contra todo, como lo dije. Entonces se volvió a formar lo que viene siendo el cloro bimolecular. Otra reacción de terminación también es la de este macroradical consigo mismo. ¿Cómo se lleva a cabo esta reacción? Pues bueno, tenemos el macroradical más el macroradical, y pues se forma lo que viene siendo un enlace carbono-carbono, y esto lo que va a formar es etano, ¿sí? Otro tipo de reacción también que se lleva a cabo y que pues a lo mejor no sé, resulta muy curioso de entender, pero es que la mayoría de estas especies también se adhieren a lo que viene siendo las paredes del reactor, en este caso supongamos la pared del matraz. Entonces también se tienen que señalar este tipo de reacciones, que es el macroradical más la pared, y esto se especifica de esta manera, por ejemplo CH3 y la pared, ¿sí? Y también el radical de cloro pues reacciona con lo que viene siendo la pared y se forma también este tipo de productos, que en realidad pues como tal no es un producto, sino que está señalando que estas especies se quedan adheridas a lo que viene siendo la pared del reactor. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo para poder entender en lo que consiste las reacciones de halogenación, pero pues vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro y con un ejemplo un poco más complejo. Otra cosa también importante es que, bueno, en este caso solamente era un carbono por el hecho de ser metano, pero ¿qué sucede cuando tenemos, supongamos, más de dos carbonos? No voy a meterme tanto en muchos ejemplos para que no sea muy tedioso y muy difícil. Simplemente lo voy a explicar con un ejemplo que es sencillo y es fácil para entender. Ahora, supongamos que tenemos un compuesto, un alcano cíclico de este tipo, más bromo en presencia de luz ultravioleta y calor. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es que mientras el carbono sea más sustituido, quiere decir que más estable va a ser el producto formado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo la posibilidad en el proceso de propagación, que si se acuerdan es la formación del macroradical. El primer paso es la iniciación, cuando este se separa. El segundo paso es cuando ese bromo va a atacar a un protón de este compuesto. Sin embargo, lo importante aquí es identificar cuál hidrógeno va a ser el que se va a llevar ese halógeno. ¿Por qué? Porque de eso se va a determinar lo que viene siendo la estabilidad del producto formado, del haluro de alquilo. Entonces, si nos fijamos en la molécula, tenemos diferentes opciones. Podemos eliminar hidrógenos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Pero mientras más estable es la molécula, mucho mejor. ¿Qué quiere decir estabilidad? Quiere decir que el carbono
tenga más sustituyentes. ¿Cuál carbono? Pues el carbono al cual se le va a ser abstraído el hidrógeno. Si nos fijamos en estos carbonos, todos son carbonos secundarios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene dos sustituyentes que lo conforman. Sin embargo, como vemos en el caso de este carbono, es un carbono primario. ¿Por qué? Porque hay 3 hidrógenos y solamente un sustituyente. Este carbono sería el de menor estabilidad. Estos serían el de estabilidad media. Sin embargo, aquí tenemos un carbono terciario. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2 y 3 sustituyentes. Quiere decir que este carbono de aquí es el más estable. Entonces aquí, si nos damos cuenta también, hay un hidrógeno disponible. Y cuando quitamos ese hidrógeno, se forma aquí lo que viene siendo el macroradical. Y es un macroradical terciario. Quiere decir que ya es muy estable. Por lo tanto, ahí es donde se va a llevar a cabo el ataque. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos a hacer el ejemplo. El primer paso pues consiste en la iniciación, que es la ruptura de el bromo bimolecular por la luz ultravioleta, o en este caso también lo que viene siendo el calor, y se forman los radicales, ¿sí? El segundo paso es el paso de propagación. Aquí es donde nosotros tenemos este hidrógeno disponible, que es el que está unido al carbono más sustituido, por lo tanto es el que le va a dar mayor estabilidad al producto formado. Entonces, lo que sucede es que el bromo se lleva este protón, se queda el electrón y se forma lo que viene siendo ácido bromhídrico como producto más este macrorradical. Y otro de los pasos que se lleva a cabo en la propagación, recordemos, es el ataque de ese macrorradical al bromo bimolecular. Entonces, al atacarlo, este bromo sale, ¿sí? Y al salir se forma nuestro producto principal o nuestro producto deseado, que sería este de aquí, más el radical del bromo. Y bueno, ya tenemos lo que viene siendo estos dos productos. Ahora se forman en el paso de terminación lo que vienen siendo los productos colaterales, que en este caso van a ser los siguientes. Recordemos que una de las primeras reacciones es las de los macroradicales con los radicales. Esto lleva a la formación de nuevamente el producto de interés, ¿sí? Otra reacción es la del halógeno, bueno, la del radical de halógeno más el radical de halógeno para formar el bromo bimolecular. Otra reacción es la del macroradical consigo mismo, quiere decir ¿sí? Entonces se va a formar el siguiente producto, pues podemos expresarlo de esta manera. Y también ya las reacciones, las que pues dijimos que eran con respecto a la pared del reactor o del matraz en este caso, que pues es bromo más la pared y el macroradical con la pared. Y bueno, este es un ejemplo en el cual podemos llevar a cabo la formación de aldehídos de alquilo a partir de lo que vienen siendo alcanos más el uso de halógenos. Y bueno, este es así explicado de manera muy sencilla para que sea entendible y también pues no sea muy difícil poder entender este tema.